Hace unos años, cuando tenía 28, atravesaba un periodo complicado debido a mi divorcio y la lucha por la custodia de mi hijo. En ese momento, trabajaba en el Parque Nacional Saguaro como guardabosques. Recuerdo que casi terminaba mi jornada y me preparaba para ir a casa cuando escuché un llanto en la distancia. Era un sonido que parecía el de un perro, y como amante de los animales, no pude simplemente ignorarlo. En medio de ese lugar donde el calor se intensifica rápidamente, siempre era esencial llevar suficiente agua. El llanto venía de un área apartada, así que agarré mi botella de agua y me dirigí hacia allí. A medida que avanzaba, el sonido parecía moverse, y aunque pensé que el perro podría estar desplazándose, pronto me di cuenta de que no tenía mucho sentido que se moviera tan rápido estando herido. Después de una búsqueda más larga de lo esperado, encontré al perro. Al examinarlo, noté que estaba deshidratado y mal alimentado. Este perro parecía domesticado, y en ese momento me enojé bastante al darme cuenta de que alguien lo había abandonado allí. El perro apenas respiraba, así que intenté darle agua, pero no reaccionar a mi presencia. A pesar del calor y la necesidad de conservar agua, decidí llevar al perro conmigo y tratar de llevarlo a un lugar seguro. Me di cuenta de que me había desviado del camino mientras buscaba al perro. Estaba perdido, pero me concentré en encontrar el camino de regreso. Caminé durante lo que pareció una eternidad, preocupado por el perro. En un momento, escuché música a lo lejos, un sonido de tambores. No sé por qué, pero algo me dijo que debería dirigirme hacia la música. Aunque no estaba exactamente en la dirección que seguía, pensé que la música me llevaría a la civilización y seguridad. Después de caminar mucho y escuché al perro llorar y quejarse. Quería bajarlo, pero estaba seguro de que no sobreviviría si lo hacía. Me quedaba poca agua y así que definitivamente tenía que continuar hasta que estuviéramos a salvo. Opté por darle al perro el resto de mi agua, aunque no mostraba interés en beber. En un acto desesperado, intenté esparcir el agua sobre su pelaje. Fue entonces cuando noté que la música se volvía más fuerte. La seguí, y a medida que avanzaba, el ritmo se volvía más potente. Estaba seguro de que encontraría a alguien al otro lado de la colina, donde la música se detuvo abruptamente. Frente a mí se extendía un camino, uno que me resultaba familiar. Estaba de vuelta donde había comenzado, y mi auto estaba allí sin nadie alrededor. Coloqué al perro con cuidado en la parte trasera del auto, y conduje lentamente de regreso a la estación. Al llegar, expliqué a mi jefe que me había retrasado porque estaba preocupado por el perro. Aunque estuvo a punto de iniciar una búsqueda, entendió mi situación y se alegró de que estuviera bien. Después de recibir atención veterinaria, el perro, al que llamé Chance, se recuperó por completo. Lo adopté y ahora vive felizmente conmigo. Aunque perdí la batalla por la custodia y me divorcié, estoy feliz en la actualidad. He estado saliendo con alguien durante más de un año y espero comenzar de nuevo algún día. Chance es un perro feliz, y cada día que paso en este mundo, estoy agradecido por estar vivo. No puedo explicar la música misteriosa que me ayudó a encontrar el camino de regreso. ¿Alguien más ha experimentado algo similar? Todavía es un misterio para mí, pero estoy seguro de que estoy vivo gracias a ese sonido inexplicable. He sido guardabosques por más de 30 años, y en algún momento, decidieron aliviar mi carga de trabajo permitiéndome realizar la mayoría de mis tareas en el centro de visitantes, que está aproximadamente a 1/3 del camino dentro de la reserva natural. Mi cuerpo agradece su consideración por mi condición, pero mi salud mental no. Estar siempre en movimiento y patrullar era mi forma de lidiar con las cosas. Trabajar desde el centro de visitantes me dio más tiempo para pensar, y eso no siempre es algo saludable. Como resultado, estoy divorciado, y mis hijos no quieren hablar conmigo. Todo mientras enfrento mis últimos años solo. No estoy tratando de llamar la atención, pero estos detalles serán necesarios en unos segundos.
Me obligaron a tomar descansos para tomar café. En uno de esos descansos, en uno de los bancos de madera del parque, completamente solo, fui arrancado de mis pensamientos al escuchar una voz que no había escuchado en más de 15 años, pero la reconocí al instante. Era la voz de mi ex esposa, llamando mi nombre. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación racional, y luego escuché la voz de mi hija uniéndose. Sin embargo, no sonaba como la mujer de 43 años en la que se había convertido, sino exactamente como cuando tenía alrededor de 9 años. Estuve anclado al banco del parque por un tiempo, aterrado de moverme por si estaba sufriendo un ataque al corazón, o un derrame cerebral, o experimentando algo que afectara mi mente. Quizás estaba muriendo o esto era una broma, pero ¿quién podría imitar esas voces también y conocer mi nombre al mismo tiempo? Decidí tomar un enfoque más táctico. Me acercaría a las voces, pero no les respondería. Hubo largas pausas entre cada llamado, como si mi esposa e hija estuvieran esperando a que respondiera, pero luego llamaban de nuevo. Fue en esos momentos que capté la dirección de donde venían. A menos que mis oídos me estuvieran mintiendo, sonaban como si vinieran del bosque que estaba justo contra el edificio del centro de visitantes. Me acerqué a los árboles, descansando cuando había silencio y caminando cuando escuchaba las voces. Me dirigí hacia la abertura entre los árboles, que no debía tener más de 14 pies de diámetro y estaba rodeada por arbustos de bajo crecimiento. Permanecí oculto lo mejor que pude. No sonaba como si las voces vinieran de cerca, sino de ese pequeño claro. No veía cómo era posible. Si mi esposa e hija estaban allí, deberían ser claramente visibles a menos que estuvieran acostadas en los arbustos. Miré fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero luego una forma se elevó lentamente de la vegetación. Parecía tener dos grandes ojos en bloque que eran extremadamente grandes con relación a su cabeza, parecido al tamaño de los ojos de una mosca. Todo en la criatura era demasiado largo: el cuello, los hombros, los brazos. No se levantó a su máxima altura, solo lo suficiente para echar un buen vistazo antes de que abriera la boca y hablara con las voces de mi esposa e hija, preguntándome dónde estaba y por qué tardaba tanto. Luego, sin notarme, se agachó lentamente de nuevo. Pude ver su espalda pálida y acanalada doblarse sobre y debajo de la capa superior de hojas, donde hacía lo posible por permanecer oculto. Tomé mi pistola y disparé tantas veces como pude antes de darme cuenta de un problema. Al menos 2 disparos impactaron en su cuerpo antes de que se levantara y huyera. No sé si los otros 3 o 4 disparos la alcanzaron. Milagrosamente, logré volver al centro y no tuve que dar explicaciones a nadie importante. La chica mayor que trabaja detrás del mostrador me preguntó si había oído algo peligroso y simplemente le dije que vi a algunos niños encendiendo fuegos artificiales. Mi ex esposa puede ser muchas cosas, pero alguien con la capacidad, y mucho menos la inteligencia, para enviar algún extraño monstruo a mí y atraerme con el sonido de su voz no es una de ellas. Después de ese incidente, me he dejado llevar por las sugerencias de mis superiores, de pasar más tiempo en esa área y menos tiempo rondando afuera. Claramente, hay más fuerzas en juego en este mundo que saben más sobre mí y me conocen mejor de lo que yo mismo sé. Y cuanto menos tenga que enfrentarme a ellas, mejor. Pido disculpas de antemano porque mi historia sea tan larga, pero pensé que te daría la versión sin filtros. Gracias. Mi nombre es Walter y he sido guardabosques durante unos 17 años. Esta historia ocurrió aproximadamente 10 años después de que comencé mi carrera. Antes de entrar en detalles, quiero dejar claro que, aunque fue una experiencia aterradora, no cambió mi perspectiva sobre mi trabajo. Amo mi labor, al aire libre en los parques. Sigo trabajando, y quiero proteger mi empleo y mi identidad, sobre todo debido a las extrañas circunstancias de esta historia. El parque del que hablo es de buen tamaño, y la mayoría de mi trabajo es bastante normal. No hay nada como estar en la naturaleza,
con los animales alrededor. Amo mi trabajo, y aunque lo que contaré no sucedió mientras trabajaba, sí ocurrió en un parque nacional donde trabajo. Estábamos llegando al fin de semana, y como iba a ser un fin de semana largo para mí, decidí tomar unos días adicionales para disfrutar de unas pequeñas vacaciones acampando en los bosques de la zona. Antes de sumergirme en la historia, quiero mencionar que he estado acampando solo la mayor parte de mi vida. Conozco los bosques y los parques tanto por acampar como por mi trabajo, como la palma de mi mano. Honestamente, no me asusto fácilmente y soy una persona muy centrada. Tomé desde el viernes hasta el domingo para poder regresar el lunes y cubrir el turno de otro guardabosques que se tomaría la siguiente semana libre para asistir a una boda. Ahora, avancemos hasta el viernes por la noche. Me adentré bastante en el bosque y me preparé para montar mi campamento. No era algo inusual, ya que conozco bien la zona y me gusta mantenerme lo más alejado posible de la civilización. La primera noche transcurrió sin problemas. Pude relajarme y quedarme dormido con los sonidos relajantes de la naturaleza, una especie de máquina de ruido blanco natural y relajante. Fue alrededor de las 4:30 de la mañana del sábado cuando desperté con una sensación extraña. No sé cómo describir esta sensación, pero lo más cercano que puedo decir es que me sentía en pánico. No era ansiedad, ya que no tengo historial de eso, y no es algo que afecte a mi familia. No, era una extraña y abrumadora necesidad de alejarme de donde estaba. Era casi opresivo. Me levanté, empacé mis cosas y me adentré más en el bosque. Cuanto más me alejaba del lugar, más cerca estaba el amanecer y más relajado me sentía. Pasé gran parte del sábado relajado y había olvidado por completo esa mañana cuando llegó la noche. Esta fue la noche que no puedo explicar en absoluto. Eran alrededor de las 7 de la noche y decidí acampar para relajarme hasta quedarme dormido. Escuché los sonidos de la naturaleza nuevamente y pasó alrededor de una hora cuando, de repente, todo se quedó en silencio, un silencio inquietante. Empecé a sentir esa sensación nuevamente. Esta vez, sin embargo, abrí los ojos y vi algo que no puedo explicar. Luces. No estoy hablando de una fogata ni nada por el estilo. Estaba lo suficientemente lejos de la civilización como para que no fuera una fuente de luz normal. No había contaminación lumínica aquí. Estas luces no eran muy brillantes, eran luminescentes y coloridas. Muchas de ellas tenían tonos rojos y azules. Observé las luces a lo lejos durante un tiempo antes de que desaparecieran. Una de las cosas más extrañas fue que cuando las extrañas luces se desvanecieron, los sonidos de la naturaleza regresaron y la sensación de malestar desapareció. No pude dormir después de esto, así que simplemente me senté y pensé en regresar. El problema era que me llevaría bastante tiempo, ya que estaba bastante lejos de donde estacioné antes de aventurarme en el bosque. No sería seguro viajar demasiado lejos de noche, así que decidí relajarme y disfrutar de la soledad del bosque. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando volví a sentir esa sensación inquietante. La naturaleza volvió a quedarse en silencio. Vi estas luces nuevamente, pero esta vez estaban mucho más cerca. Aunque no eran muy brillantes, estaba lo suficientemente cerca como para ver que parecían materializarse de la nada. Esto me desconcertó, y al mismo tiempo me sentí atraído. ¿Qué podía estar causando estas luces? Se materializaban de la nada y no provenían de la luna ni de ninguna otra fuente. Parecía como si no tuvieran una fuente, y estaba bastante desconcertado por sus orígenes. Después de 10 a 15 minutos, las luces desaparecieron tan rápidamente como aparecieron, y así pude escuchar los sonidos de la naturaleza a mi alrededor nuevamente. Me quedé despierto un rato después de eso, y la última vez que miré mi reloj eran las 2 de la mañana. También fue la última vez que vi las luces. La cosa es que me había adentrado más en el bosque después del segundo avistamiento, alrededor de la 1 de la mañana. Una hora después, vi esas luces nuevamente. Todo se había quedado en silencio, y aparecieron a lo lejos.
fue cuando miré mi reloj y vi que eran las 2 de la mañana. Ese fue todo el tiempo que tuve para hacer cualquier cosa, ya que las luces se acercaron rápidamente hacia mí. Me asusté y estaba a punto de levantarme y correr cuando me envolvieron. Lo más extraño es que no recuerdo nada después de eso. Desperté al día siguiente alrededor de las 9 a.m. en mi camioneta. Es muy importante que entiendan que no bebo, no consumo drogas y no tengo ninguna condición mental. Los extraños eventos de lo que sucedió son muy reales y hasta el día de hoy nunca los olvidaré. No puedo explicar cómo perdí 7 horas ni, más extraño aún, cómo terminé a millas de donde había estado. No recuerdo haberme desmayado y no tengo idea de qué sucedió después de que las luces me alcanzaron. No tengo explicación para las luces y hasta el día de hoy sigo desconcertado. Si tienen la más mínima idea de lo que podría haber visto, estoy todo oídos. Fue fácilmente lo más extraño que he experimentado en mi vida y estoy agradecido de que nunca volveré a vivir algo así. Con suerte. Una nota final es que no parecía haber ninguna nave u objeto volador asociado a estas luces, así que no creo que fuera un ovni en el sentido tradicional. También he estado acampando en la misma área desde entonces y nunca he vuelto a ver esas luces. El parque que solía patrullar apenas recibía visitas últimamente. En parte, porque el pueblo era pequeño, pero también porque la gente de hoy en día parece que ya no sale tanto a disfrutar del aire fresco. Es triste, ¿sabes? Ahora parece que los videojuegos son el nuevo aire fresco, junto con las tabletas, los teléfonos y todos esos aparatos electrónicos. Aunque muchos de esos juegos te llevan a la naturaleza, a cazar y sobrevivir, parece que la gente prefiere pagar por la simulación en lugar de salir a hacerlo por sí misma. A pesar de que el parque estaba casi vacío, siempre encontraba para ponerme de mal humor. La gente parece salir a la naturaleza solo lo suficiente para arruinarla para los demás. Estaba ahí limpiando unos envoltorios y botellas al lado de una banca, cuando noté algo diferente entre ellos. Una muñeca de maíz, de esas que solían hacer los nativos americanos. Sin cara, solo con una especie de perilla en blanco como cabeza y 4 bolitas como brazos y piernas. Era bonita y aterradora a la vez, y pensé para mí, ¿qué será esto? Desenrollé un papelito que encontré dentro y decía, «Hola allí». Me sonreí a mí mismo y lo lancé. Después de recoger toda la basura, volví a mi patrulla y, ¿sabes qué? Había otra muñeca de maíz detrás de la manija de la puerta, con otro mensaje que decía, «Dije hola». Ahí me puse un poco nervioso y eché un vistazo alrededor. Según lo que veía, era el único en el parque y no había visto ni escuchado a nadie más, pero claro, estaba tan metido en mi trabajo que era posible que alguien estuviera mirándome y gastándome una broma solo por diversión. Ni bien entré en mi auto, cerré la puerta y, ¡bang!, otra muñeca en el volante. Con otro mensaje que decía, ¿necesitas una mano? Casi me da un infarto cuando algo golpea el parabrisas. Me tardó un segundo procesarlo, pero me di cuenta de que era un brazo con la mano cortado justo en el codo. Llamé en mi radio de inmediato informando que algo muy extraño estaba pasando en el parque, y la respuesta fue bastante rápida, como era de esperar. Pero no sé si llegaron lo suficientemente rápido para atrapar a quien sea que estuviera por ahí. Informé a todos y se hizo una búsqueda intensiva. Pero no encontraron nada, ni cuerpo, ni asesino, ni siquiera otra muñeca. Hasta los forenses hicieron pruebas en el brazo cortado, y para variar, resulta que pertenecía a un niño que llevaba desaparecido más de 2 meses. El brazo que me golpeó el parabrisas estaba relativamente fresco, así que el pobre niño había muerto recientemente. Lo que quedó del día fue como una neblina. Me sentía un fracaso por no atrapar a ese monstruo cuando pudo haber estado jugando con mi auto. Nunca encontramos nada, y la persona nunca fue atrapada. Es un misterio que siempre quedará como eso, un misterio.